Amado Padre Celestial, te damos gracias por ser un Dios que se revela a su pueblo. Un Dios que no permanece en silencio, sino que se comunica con nosotros a través de tu palabra, tu creación y tu Espíritu Santo. Hoy venimos ante ti pidiéndote que nos concedas la revelación de tu voluntad, tus caminos y tu verdad. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos ver más allá de lo visible y nuestros oídos para que podamos escuchar claramente tu voz. Padre, te pedimos que nos reveles más de ti mismo, que nos permitas conocer más profundamente tu carácter, tu amor, tus planes para nuestras vidas. Queremos entender tu propósito y tu dirección en cada área de nuestra existencia. Ilumina nuestros corazones para que podamos caminar en la luz de tu verdad y vivir en obediencia a lo que nos muestras. Que no confiemos en nuestra propia sabiduría, sino que dependamos de tu revelación divina para guiar nuestros pasos. Señor, también te pedimos que nos des sabiduría para entender las Escrituras, que cada vez que las leamos, nos reveles tus promesas, tus mandamientos y tu plan eterno para nosotros. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que podamos aplicarla en nuestras vidas diarias viviendo conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos que deseas revelarte a nosotros y que cuando te buscamos de todo corazón te encontramos. Que tu revelación transforme nuestras vidas, nos acerque más a ti y nos permita ser luz en el mundo, llevando tu verdad a aquellos que te buscan. En el nombre de Jesús, quien es la revelación perfecta de tu amor, oramos. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Hoy es 5 de octubre y aquí es donde leemos la Biblia todos los días. Hoy vamos a leer Mateo capítulo 4, Lucas capítulos 4 y 5 y Juan capítulo 1, versículos 15 al 51. Mateo capítulo 4, tentación de Jesús. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. Jesús comienza a predicar. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago de la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, desde el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad, ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepintiéndose porque el reino de los cielos está cerca. Jesús llama a sus primeros discípulos. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron.
Más adelante vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguirlo. Jesús sana a los enfermos. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Lucas capítulos 4 y 5. Tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, propuso el diablo, ordénale a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Luego el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan con sumo cuidado. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Está dicho, no pongas a prueba al Señor tu Dios, replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Rechazan a Jesús en Nazaret. Jesús regresó a Galilea, en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos con alguna enfermedad de la piel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús expulsa a un espíritu maligno. Jesús bajó a Capernaum
un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno que gritó con todas sus fuerzas: «Ah, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios». «Cállate», lo reprendió Jesús, «sal de ese hombre». Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: «¿Qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder da órdenes a los espíritus malignos y salen». Y su fama se extendió por todo aquel lugar. Jesús sana a muchos enfermos. Cuando Jesús salió de la sinagoga, fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella, reprendió a la fiebre y ésta se le quitó. Ella se levantó enseguida y comenzó a servirles. Al ponerse el sol, la gente llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además, de muchas personas salían demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo: «Es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto fui enviado». Y siguió predicando en las sinagogas de Judea. Llamamiento a los primeros discípulos. Un día estaba Jesús a orillas del lago Gennesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes de pescar». «Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada», contestó Simón. «Pero como tú me lo mandas, echaré las redes». Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres», dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Jesús sana a un enfermo de la piel. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre con su piel toda enferma. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y suplicó: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús extendió la mano y tocó al hombre. «Sí quiero», dijo, «queda limpio». Y al instante desapareció la enfermedad. «No se lo digas a nadie», ordenó Jesús. «Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio». Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Jesús sana a un paralítico. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados ahí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas,
Lo bajaron a la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: Amigo, tus pecados quedan perdonados. Los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decirle, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Llamamiento de Leví. Después de esto, salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego, Leví ofreció a Jesús un banquete en su casa, y había ahí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los santos los que necesitan médicos, sino los enfermos, contestó Jesús. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Preguntan a Jesús sobre el ayuno. Algunos dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Jesús replicó: ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio. En aquellos días sí ayunarán. Les contó esta parábola: nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar el cuero, se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en recipientes de cuero nuevo. Y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Juan capítulo 1, versículos 15 al 51. Juan dio testimonio de él y a voz de cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía: el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Juan el Bautista niega ser el Cristo. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan respondió con las palabras del profeta Isaías: yo soy la voz de uno que grita en el desierto: enderecen el camino para el Señor. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ellos preguntaron: pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen, y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando.
Jesús, el Cordero de Dios. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos de Jesús. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo ahí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿Qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba. Ese mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien lo miró y dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefás, es decir, Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, respondió Natanael. ¿Acaso de ahí puede salir algo bueno? Van a ver, contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, comentó: Aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, preguntó Natanael. Jesús respondió: Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Jesús le dijo: ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió con firmeza: Les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Como Jesucristo es rechazado en Galilea, como Natanael no quiere creer en él porque es nazareno, como solamente lo respeta una vez que Jesús le muestra un poco de su poder, y pues la incredulidad les está ganando. ¿Y cómo es posible que tengan en su presencia al Hijo de Dios y más bien le pregunten a Juan: ¿eres tú el Mesías? Dinos quién eres, casi creo que qué puesto tienes, ¿no? ¿Qué te trae por acá? Y a Jesucristo, que está hablando con autoridad, que tiene tanta cercanía con el Padre, que conoce su palabra como si fuera la suya propia, y que está haciendo sanaciones, milagro tras milagro. No le tengan la confianza, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros dudamos de la misma manera en nuestras situaciones y nuestras circunstancias? Dios nos está hablando y nosotros ahí estamos. Pero si eres, pero si serás, pero quién serás, y quién te mandó, y de dónde vienes. Y no es necesariamente quién te mandó y de dónde vienes porque sea una voz, sino
O sea, las instrucciones están en nosotros mismos, ¿no? Dios nos está hablando a través del Espíritu Santo, no a través de otra persona. O puede ser que nos esté hablando a través de otra persona, no sé, Dios se maneja como Él quiere. Pero, o sea, nuestra terquedad y nuestra soberbia, como lo estamos viendo aquí con los israelitas, ¿no? De la misma manera, Dios, Padre, perdónanos, Señor, la necedad, perdónanos la altivez y la necesidad de ver con nuestros propios ojos tus proezas para poder saber qué eres tú, para poder cerciorarnos. Qué ignorancia demostramos, en serio, Padre. Te pedimos perdón y te pedimos misericordia. Alabado sea tu nombre y bendito sea tu santísimo reino, por siempre y para siempre. Amén. Es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.